Bueno, vemos el siguiente problemita a continuación, el cual nos dice, al realizar la división de este polinomio entre este polinomio, se obtiene como resto r de x igual a 2x más 51. Determine el valor de b menos a sobre 3. Vamos a calcular entonces ese valor. Obviamente la forma de poder utilizar esta división es aplicando cualquiera de los métodos que ya se explicó, pero bueno, el más usual podría ser el método de Horner, ¿no? Vamos a hacerlo por ese método, para lo cual los polinomios, recuerda que tienen que estar completos y ordenados. En este caso verificamos que sí, absolutamente están completos y ordenados. Entonces, lo que yo voy a hacer es trazar una línea horizontal en la cual vaya a colocar yo aquí, profesor, bueno, a los coeficientes del dividendo, y por acá una línea vertical en la cual ubique a los coeficientes del divisor. Bueno, entonces comienzo a ubicar los del dividendo, que serían 2 menos 1, a, b y 1. Sería 2, por acá ubico, luego sería menos 1, por acá lo ubico, luego sería a, por acá, luego sería b, por acá b, y luego sería 1, por acá 1. Perfecto, profesor. Acá ubico los coeficientes del divisor, pero el primer coeficiente principal, que sería acá 1, se ubica tal y como está, o sea, acá se pone 1. Y lo demás con signo cambiado, o sea, si es más 1 sería menos 1. Y acá menos 5 sería 5. Acá menos 5. Menos 1 porque acá era 1 positivo. El siguiente sería menos 5, entonces acá se pone 5 positivo. Trazamos una línea horizontal por acá más o menos. Y luego procedemos a trazar una línea vertical punteada, contando de derecha a izquierda de acuerdo al grado del divisor. El divisor es de grado 2, entonces eso quiere decir que voy a contar 1, 2 y acá trazo la línea punteadita. Ahí está, ¿se da cuenta? Muy bien, entonces, ¿ahora qué hacemos, profesor? Bueno, lo que voy a tener yo acá, este es el cociente. ¿Está bien? Y por acá, a través de la línea punteadita, este es el resto. Pero si no hay problema, me dice que el resto es igual a 2x más 51, o sea, 2x más 51 es el resto. Entonces, si el resto es 2x más 51, quiere decir que acá va 2, o sea, los coeficientes, y acá va 51. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir que la suma de estas cantidades te dio 51, y la suma de, bueno, acá vamos a ver dos cantidades, te da 2. Entonces, profesor, quiere decir que acá la cantidad que se sumaba con 1, porque acá es una sola cantidad, tendría que ser 50, porque es 1 más 50, 51. Y en cambio acá, estas dos cantidades, al sumarlas con b, te tienen que dar 2. Perfecto, profesor. Perfectísimo. Bueno, procedemos a operar entonces tal y como sabemos. Primero se divide, ¿no? 2 entre 1, 2. Bueno, directamente. Luego 2 por menos 1 sería menos 2. Y 2 por 5 sería 10. Procedemos a sumar, sería menos 3. Menos 3 más 1, perdón, entre 1 sería menos 3 entre 1, menos 3. O sea, baja lo mismo. Ahora, menos 3 por menos 1 sería 3. Y luego menos 3 por 5, menos 15. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, faltaría acá el otro numerito, que al sumarle con este, obviamente, y con este te dé 2. Bueno, por ahí más o menos vamos bien. El detalle es que la suma de los dos te tiene que dar 17. ¿Por qué 17? Porque 17 menos 15 es 2, pues, por eso. Ya bueno, sumamos toda esta cantidad y te da acá una cantidad, una expresión. ¿Sí o no? Y esa expresión que te da, multiplicas por menos 1 y te da esta expresión. Y esto multiplicas por 5 y te da 50. Profe, mira,
Si esto multiplicado por 5 me da 50, quiere decir que lo que está acá es 10. Porque 10 por 5 es 50. Ah, entonces 10 por menos 1, acá sería menos 10. Menos 10. Perfecto, profesor. Perfectísimo. Ya, profe. Entonces ya tengo, creo, basta y sobra, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque se supone que la suma de estas expresiones, o sea, a más 10 más 3, me tiene que dar 10. O sea que a más 10 más 3 debe ser igual a 10. Entonces, mandando todo al otro lado a restar, me doy cuenta que a vale menos 3. Luego sería b menos 15 menos 10, te tiene que dar 2. b menos 15 menos 10 debe ser igual a 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que b vale 27. Claro, porque pasa todo al otro lado a sumar, pues no. Ya tengo entonces a y ya tengo b a partir de las expresiones. Ahora yo puedo calcular el valor que me están pidiendo. Digo entonces, por lo tanto, b menos a sobre 3, ¿qué es lo que te piden? Sería 27 menos 3, o sea, más 3. Porque menos por menos es más. Sobre 3. Sería 30 entre 3, 10. Señoras y señores, déjenme decirles que esa es la respuesta de nuestro problema. La clave obviamente es la C de cevichero. Muy bien. Fácil y sencillo como todititas las que están acá viendo el video. Claro que sí.